Y bienvenidos a un programa más de Kiosco en Kiosco. Nos encontramos en el barrio de San Andrés, un barrio muy pintoresco, y aquí van a poder ver algunas características de estos barrios, en donde se ve, por ejemplo, su kiosco, sus portales y algunas casas viejas. Vamos también a buscar algunas anécdotas, algunos personajes que nos platiquen de lo que le da su carácter a este barrio. Con Cuauhtémoc de Regil para servirte a ti, Cornelio, y a toda la gente. Cuauhtémoc, tú estás muy enterado de todo lo que es arquitectura, barrios viejos, barrios nuevos, todos los desmanes que se han hecho con nuestros edificios que había tan bellos y que ya no hay, y otros que se están conservando. ¿Qué nos podrías hablar de San Andrés y por qué nos citaste aquí en San Andrés de tantos barrios que hay? A ver. Porque San Andrés es realmente uno de los poblados de Guadalajara antigua, quizá uno de los más tradicionales, pero quizá también uno de los menos conocidos. El lugar en el que estamos, que es un jardín muy bonito, antes era parte de un atrio, un enorme atrio, flanqueado por dos capillitas, dos iglesias, una que ve hacia el oriente, que tenemos al lado izquierdo de nosotros, y otra que ve al poniente, acá al lado derecho. La primera está dedicada a la Inmaculada, son la Limpia Concepción o la Inmaculada, que siempre son las iglesitas que son más bonitas y que tienen elementos decorativos más impresionantes, porque esas les tocaba hacer a los indígenas, y esas eran las que les ponían más cariño. Entonces, estas iglesitas eran las que funcionaban primero como capillas abiertas, y después empezaron a funcionar como hospitalitos, pero no como hospitalitos donde solamente se curaba, sino hospitalitos en donde la gente se hospedaba cuando andaba por todos estos lugares a lo largo del valle. Entonces, este sitio, que ya está muy contaminado y lleno de tránsito y de nuevas construcciones, tiene cosas muy interesantes. Las iglesitas que acabamos de ver, los portales, el parque que hoy se tiene, que antes fue seguramente una huerta muy frondosa, ya algunos árboles se han caído por desgracia, pero sigue manteniendo ese espíritu un tanto pueblerino que realmente caracteriza afortunadamente a San Andrés, que está en Guadalajara. Es San Andrés, fíjate qué curioso, Cornelio, es San Andrés Aquepaque. Y era San Andrés Aquepaque porque en estos lugares estuvo un lugar donde había muchos nacimientos, había muchas huertas en todo San Andrés, y en este sitio, Aquepaque es una toponimia que quiere decir precisamente lugar donde hay mucha agua. Y después había otro pueblito que era San Pedro Tlápac, y entonces San Pedro y luego San Andrés, San Pedro era San Pedro Tlápac y San Andrés Aquepaque, y se hizo la unión de las dos palabras para formar el término Tlaquepaque, nomás que ese se lo agandalló Tlaquepaque, y San Andrés simplemente quedó como San Andrés. Entonces ahí podemos imaginar que en realidad es un pueblo que ha estado habitado desde el siglo XVI, de donde datan estos templos, que son los templos muy viejos, son del siglo XVI, los dos, aunque con modificaciones y mutilaciones y agregados a lo largo del tiempo, pero son una de las joyitas más interesantes que tenemos en la ciudad. ¿Qué edificios de importancia arquitectónica hay aquí a los alrededores en San Andrés? Mira, aparte de las iglesitas y de la plaza, los portales, como ya lo habíamos comentado, que bueno, ya tienen unas modificaciones de los años 30, pero son unos portalitos muy antiguos, y simplemente basta con observar las gárgolas antiguas que tienen los portales para descubrirlas, que son realmente mucho más antiguas de la decoración que tienen actualmente los portales, que me parece, sin estar muy seguro, que es de los años 30, cuando se hizo una modificación, cuando esto era una delegación de Guadalajara. Sigue siendo parte de Guadalajara dentro del municipio, pero en aquel tiempo, pues imagínate, ha estado lejísimo San Andrés de Guadalajara. Entonces se venía acá en tren, en tranvía, cuando los tranvías venían para acá y pasaban a Tlaquepaque. Entonces, aparte de todos estos edificios de los portales, tenemos lo que se llama pues la arquitectura popular, la arquitectura de esta que la gente hacía y que tiene un sabor muy, diríamos, sí pueblerino, pero yo diría más bien hecho ad hoc
a la zona. Y sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las casas que estaban aquí alrededor eran para habitación, y mientras más afuera te ibas yendo de San Andrés, ibas encontrando las famosas huertas, porque aquí era huertas y huertas y huertas, pues es lo que surtía Guadalajara durante mucho tiempo de todo lo que era las hortalizas, ¿no? Todas las hortalizas llevaban casi de San Andrés y de otras partes, pero básicamente era de San Andrés. Entonces vas a encontrar la arquitectura todavía de las pequeñas fincas de huertas, era la huerta completa con una pequeña casa en donde estaban las gentes que labraban y que cuidaban todo aquello. Entonces, en realidad, mucho de esto se ha modificado porque ya muchas no existen, ya una gran cantidad de estas huertas desaparecieron, pero todavía si tú caminas por las estrechas callecitas que todavía quedan por fortuna, vas a encontrar una gran cantidad de fachadas tradicionales, vernáculas, muy agradables y que creo pueden ser todavía muy rescatadas como parte de lo que sería la tradición histórica arquitectónica de Guadalajara. Este es otro centro histórico de la ciudad. ¿Nos mostrabas un corazón en bajo relieve o alto relieve? Un alto relieve, es un alto relieve. En cantera. En cantera, que es parte de las cosas que han quedado dentro del antiguo portal. Esa portada, más o menos yo la ubico, no puedo fecharla con precisión, pero debe de ser de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando se han de haber hecho los portales. Entonces, es muy interesante ver este tipo de efectos ahí escondidos que nos refieren a una historia y una cepa muy antigua de estos lugares, así como la plaquita en donde viene ahí cuando se hicieron las modificaciones de los portales de aquí de San Andrés. Blanca flor más bonita, tú que trasciendes junto al saber. Ahora pensado en abandonarte, porque tu amor... Estas iglesias que tenemos en esta plaza maravillosa, ¿datan de cuándo más o menos? Mira, las dos iglesias, el tipo de implante, dos iglesias, una al oriente, otra al poniente, con atrio de por medio, son la tipología de las fundaciones franciscanas de la Nueva Galicia Central durante el siglo XVI. La iglesita de la Inmaculada, que está sobre la calle de Chamizal, es una iglesita que inició como una capilla abierta, pero después de ser capilla abierta fue modificándose hasta convertirse en una capillita como esta, cuya portada es ya del siglo XVIII. Después le agregaron la torre en el XIX, a finales del XVIII, principios del XIX, y luego el cupulín y algunas otras cosas también del siglo pasado. Pero básicamente se fundó en el siglo XVI con sus lógicas modificaciones hasta tenerla como la vemos. Y lo mismo sucede con la otra, que es la parroquia, y que tiene otras características más sobrias, una arquitectura mucho más clásica, o menos barroca, pero más clasicona, más renacentista italiana, que tiene más o menos la misma edad, son de tiempos muy semejantes, y todas han evolucionado, tanto a una como a la otra le han cambiado los techos de madera por unos techos ahora de viga y de bóveda, pero finalmente se siguen conservando como una de las joyas más interesantes de nuestra ciudad, Cornelio. Yo pienso que deberíamos de insistir mucho en que la gente se diera cuenta de estas joyas que tenemos y que visitara estos lugares. Cuauhtémoc, ¿nos querías comentar algo más? Sí, mira, Cornelio, creo que uno de los aspectos que poco se conocen también de aquí de San Andrés es el hecho de la existencia de un famosísimo Cristo de caña de maíz que está en el templecito aquel de la Inmaculada o de la Limpia Concepción, y que es de los muy antiguos Cristos de caña de maíz que hacían los artesanos con una pasta hecha a base de maíz, que tenían muchas veces dimensiones al natural, de unos artesanos famosísimos en ese tiempo. Los franciscanos venían desde la Ciudad de México, para llegar a Guadalajara pasaban por Pátzcuaro, y siempre para la cuestión de la catequización en toda la zona de la Nueva Galicia, tenían precisamente estos Cristos de caña de maíz. Y aquí en San Andrés, como poco se conoce, está uno de los Cristos del siglo XVI, Cristos de caña de maíz del siglo XVI, más interesantes, que también sería muy digno que la gente lo visitara, porque es una obra de arte verdaderamente antigua que tenemos aquí. ¿Cómo se preparaba esta masita? ¿Era lo que tiene la caña seca del maíz adentro como masita? Como una pasta. La preparación no la conozco, pero esta preparación era a base de la caña del maíz, y se iba triturando hasta formar una pasta como si fueran a hacer papel, y luego después se iba incorporando para hacer la figura.
Una especie de estuco, ¿verdad? Casi así, ándale. Y con unas coloraciones muy interesantes. O sea, esto le da la forma al Cristo y luego después lo policroman, ¿o cómo Es policromado, sí, después es policromado, pero es una de las cosas más interesantes que creo que esa técnica, si no me equivoco, ya se ha perdido, pero es una de las cosas más interesantes que hay por aquí. La arquitectura que vemos alrededor de esta plaza no siempre es muy congruente con las iglesias y con el entorno, pues, o sea, vemos edificios completamente modernos y de muy mal gusto, que no hay una ley que regule la construcción de nuevos edificios que a veces más bien parecen pasteles. Pues mira, hay muchas leyes, Cornelio, pero ya creo que los demás pueden componer las últimas palabras, pero efectivamente hay leyes y hay reglamentos que deberían de evitar esto. Lo que pasa es que en lugares como este, generalmente tan a trasmano, poco cuidado se tiene de cuestiones de este tipo, ¿no? Y bueno, si hay un reglamento de barrios y zonas patrimoniales de Guadalajara, que pues ojalá que se esté aplicando y ojalá se aplique, porque sí son sitios que merecen todo nuestro respeto y sobre todo para cuidar no solamente la tradición, sino el ambiente que todavía se respira en lugares como este. Un ambiente así como de mucha tranquilidad aquí en la plaza, tú caminas por los portales, tienes sombrita, te proteges del agua. Entonces, creo que son espacios ricos en calidad ambiental, que los reglamentos y las leyes deberían de estar constantemente vigilándose. Ahora, no siempre existen los recursos para arreglar las cosas, pero de cualquier manera, considero yo que simplemente con un pequeño esfuerzo de las autoridades, pero sobre todo de la gente de aquí de San Andrés, podría facilitarnos que esto se mejorara y que no se hicieran tantos bodrios y tantas cochinadas que en realidad son muy tristes de ver, ¿no te parece? Así es. Cuauhtémoc, muchas gracias y a ver si nos sigues apoyando en estos programas. Hay muchos barrios que visitar, ¿correcto? Correcto, estamos en eso, Cornelio, muchas gracias. Gracias. ¿Con quién tenemos el gusto de platicar? Con Gabriel Rodríguez Hernández, Don Gabriel, ¿de dónde llegó usted a... Pátzcuaro, Michoacán, ¿En qué año más o menos? en 1947. ¿Y qué recuerdos tiene de San Andrés? ¿Cómo era? Usted me dice que era antes, por favor. Mire, toda la colonia esta era empedrado. No había agua de llave, había pura noria. Y en esas norias se acababa el agua, donde había llaves, se acababa el agua, íbamos a molestar a los vecinos a que nos dieran agua. Todo esto del patio donde está el pavimento de los charrasqueados, para acá era puro empedrado. Y aquí a 2 cuadras eran puras huertas de durazno, de granada agria. Era muy afamado aquí, y ahora ya no hay eso, ya todo se acabó. Y ahora nomás puro vinagre, pues no hay más remedio. ¿Qué hace uno? Oiga, ¿y a poco antes no había vinagre? Barecitos, cantinitas. Sí había, pero aquí no había como aquellos tiempos. Había vinatas, había expendios de vino donde lo traían de la fábrica. Estaba aquí a la vuelta del templo este que está aquí, había un expendio de alcohol y tequila, pero muy malo. Ahora no, ahora está una vinatería. Todo esto, este barrio, era muy bueno, tanto para el comercio como para los trabajadores. Ahora ya no hay nada, todo se acabó. ¿De qué vivían las gentes, los habitantes de San Andrés? ¿En qué trabajaban? En las hortalizas,
en la hortaliza sembrando, por ejemplo, cebolla, lechuga, rábano, betabel, coliflor y flores. Todo eso se cultivaba aquí. Aquí había una granja, que era la granja El Porvenir, y ahora es una unidad donde se sembraba pura cosa vegetal para alimentos, y se sembraba palma gragiola, garraspique, flor de nube, azucena y de este otro clavel. Todo eso había. En esa huerta había una pera que le decían pera de agua, y había de la otra de la corriente. Y también había ciruela España, durazno, y ahora no se encuentra nada más que puras fincas. Bueno, pues ya para concluir, ¿a usted le gusta dar consejos o no? Por ejemplo, a estos jóvenes que nos rodean, que empiezan a vivir, ¿qué consejo les daría? Yo les daría que no fueran tomadores, jugadores de naipe, porque no deja nada. Lo que deja es malas voluntades, malos desprecios, tener contrariedades con los amigos, que hasta se matan. Eso es todo. Y que trabajen duro. Para que se mantengan, y que mantengan a su mujer cuando estén grandes. Y lo de la escuela, que estudien. También, que estudien, porque como yo no tuve escuela en aquellos tiempos, no había escuelas, aquella escuela que estaba, eran que pagaban los ricos, y no teníamos escuelas los pobres. No tenían acceso a las escuelas. Sí. ¿Y ahora? Y ahora sí hay acceso para estudiar, para todo, y hasta para tener trabajo por su mismo estudio. Muchísimas gracias. Sí, señor, con todo gusto. ¿Con quién tenemos el gusto de platicar? Con el señor David González Gómez, Don David, ¿de dónde es originario usted? ¿cómo se llama? De Ayotlán, Jalisco. Ayotlán, Jalisco, que por cierto le cambiaron el nombre original. Exactamente. Don David, ¿cuántos años lleva aquí en San Andrés? Aquí tenemos como unos 13 años trabajando aquí de taquero, ¿Y viviendo en San Andrés? viviendo desde el 68. Desde el 68. ¿Cuál es su oficio? Pues ahorita de taquero. Taquero. Anteriormente era otro, vendía agua purificada. O sea que siempre le ha dado al negocio de vender. ¿Le gusta comunicarse con las gentes? Seguro que sí. ¿Qué es esto que vemos hirviendo aquí tan sabroso? Esa le pusimos aquí el nombre de barbacoa. Barbacoa. ¿De qué es la carne y el juguito? Esa es carne de res de una parte del canal que se llama El Chaleco. ¿Y la salsita con qué se prepara? ¿Los condimentos que llevan? Ahí lleva canela, pimienta, comino, tomillo. ¿Chocolate no le ponen para que refine? Ese va, pero en la birria. Ah, en la birria. Esto es barbacoa, que es muy diferente. Nomás ¿Cuál es la diferencia entre la birria y la barbacoa? Porque mucha gente se confunde. son diferentes los complementos. La carne es igual, se cocina La igual. carne, bueno, algo parecido, pero los complementos son los que varían. En el jugo, en el caldito, Por ¿verdad? ejemplo, aquí lleva unos complementos muy bajitos, o sea, es muy bajito los complementos que lleva, a como lleva la birria. La birria lleva complementos más altos. ¿Qué más sería, por fuertes, ejemplo, qué? Más fuertes. Pues lleva otro tipo de... algo parecido a lo mismo, pero más cargado. Más cargado. Es más fuerte. Sí, más fuerte, exactamente. Ahora, la barbacoa se mezcla la carne con el jugo. En la birria la carne va en seco y el jugo va aparte. También es otra de las diferencias, ¿verdad? Pues esta se guisa así con todo y el caldito. O sea, se preparan los complementos, se le ponen sus cebollitas o todo lo que lleva. Luego ya que sazona, se le pone la carne picada.
y ya se deja sazonar otro rato, por decir media hora. Sí, algo que en la birria no se da, porque la birria va en un hornito aparte, en seco. Se sirve la carne seca y luego le ponen el caldito, ¿verdad? Exactamente, es diferente. Don David, ¿qué nos podría comentar sobre este barrio? ¿Qué anécdotas famosas hay aquí sobre San Andrés? Yo he oído hablar de los vikingos que fueron famosísimos, pero aparte de ellos, ¿qué nos podría platicar usted? Cosas que hayan sobresalido históricamente hablando. Pues de lo que yo me doy cuenta y todo ese rollo, yo casi nunca tuve tiempo de mezclarme, de andar entre ellos. Ya ve que esos pues siempre andan en su flota o en sus conflores o en pues, sus ondas de ellos. Yo desde que caí aquí en el 68, pues todo mi oficio ha sido concretarme a trabajar, si es posible, día y noche. Entonces no he tenido chance yo de... Pero convive mucho con las gentes, con los habitantes de Pues San Andrés ahorita en sus fiestas, ¿verdad? Por ejemplo, el día que se celebra en la fiesta patronal, me imagino que usted tiene su puesto y viene mucha gente, acude mucha Pues gente. ahorita en lo que tengo de trabajar aquí es lo que he convivido más con la gallada de aquí de San Andrés. ¿Y cómo son las fiestas? Háblenos de las fiestas del barrio. Pues son muy bonitas, lo que sea. ¿Qué hay como atractivo? Pues como siempre lo tradicional, los juegos, los vendimias, todo ese rollo. Castillos. Castillos, todo eso, exactamente. Bien, don David, pues muchas gracias por haber platicado con nosotros un ratito y aquí me llegan unos olores muy ricos. ¿Cuáles son los...? A ver... Aquí estamos a sus órdenes. No, bueno, pues váyase preparando porque sí gustamos. Miren nomás aquí a mi amigo Jesús y a mi amigo Mario. ¿Cuáles son los mejores tacos de San Andrés, por favor, don David? No, pues aquí los de David González Gómez. ¿Qué día invita a nuestro teleauditorio para que venga a saborear unos tacos de barbacoa aquí a la plaza principal de San Andrés? El día que gusten, aquí están bien recibidos. Pero me decía que el sábado en la mañana, porque hay que pensar que la gente trabaja de lunes a viernes. De lunes a sábado hasta las 3 de la tarde. De lunes a sábado hasta las 3 de la tarde. Eso a las 8:30 y hasta las 3. Aquí me tienen a sus órdenes. Pues don David, muchas gracias. Y ya saben, queridos amigos, ¿quieren saborear un taco de barbacoa delicioso, así riquito con su juguito? Aquí con don David, los esperamos. Bien amigos, pues así llegamos al final de este programa. Espero que les haya gustado y quiero invitarlos para que visiten el barrio de San Andrés. Miren, tiene su kiosco, sus iglesias coloniales, sus portales. Hagan de cuenta que anda uno en un pueblito todavía. No olvidar que San Andrés ahora es un barrio, pero en años anteriores formó parte de los pueblos aledaños a la capital de Jalisco, a Guadalajara. Los esperamos pues y recuerden, todos los jueves a las 10 de la noche aquí en el Canal 7, pues de kiosco en kiosco.